Hola, mi nombre es Alberto Carranza. Con este video te presento el curso inglés completo 1 gratis del canal Yes en Inglés. Este curso está compuesto de 15 lecciones sencillas en las cuales explico los aspectos más importantes de este idioma. Aquí vas a aprender temas tan básicos como qué son los sustantivos, el uso de artículos o la clasificación de los verbos. Cada lección tiene sus ejemplos en inglés con su respectiva traducción en español entre paréntesis. Lo hice de esta forma porque sé que las personas asimilan mejor así el aprendizaje, sobre todo si comienzan desde cero y se consideran en un nivel de principiante. El video está algo largo de duración, pero te aseguro que si lo ves completo y le prestas la debida atención a cada una de las lecciones, al final habrás adquirido conocimientos sólidos e imprescindibles que te van a ayudar en tus esfuerzos futuros por saber hablar inglés. El curso comienza con una introducción a los temas de este nivel básico, junto con algunas recomendaciones generales, y de ahí en adelante se explican todas las lecciones de una en una. Sin más preámbulos, comencemos este curso. Este primer curso está dirigido a dos tipos de personas esencialmente. Uno, personas sin bases del inglés. Aquellas que están iniciándose en los principios del idioma y que se puede decir quieren comenzar desde cero. 2. Personas que buscan repasar temas. Lo hago también por aquella gente que ya cuenta con bases esenciales del inglés, pero que considera reforzar algunos temas. Aclaro esto porque el curso se enfoca en lo más básico del inglés, cosas esenciales como estructura, reglas gramaticales y vocabulario. Comenzaremos con los sustantivos, su plural y ejemplos en el idioma inglés. Los artículos básicos en inglés, dónde usarlos. Adjetivos, concepto y lista de los más comunes en inglés. Verbos en inglés, uso del infinitivo y ejemplos comunes. Las preposiciones esenciales en la lengua inglesa. Pronombres personales, objetivos y reflexivos en inglés. Posesivos, adjetivos, pronombres e indicar propiedad. Los demostrativos en inglés, pronombres y adjetivos. El alfabeto y los colores en el idioma inglés. Los números en inglés, cardinales y ordinales. Días de la semana, meses y estaciones del año en inglés. Uso de much, many y a lot of con sus respectivos ejemplos. Uso de little y few, dónde utilizarlos. Para este curso, que lo puse a disposición gratuita, pues es mi deber y gusto compartir tales lecciones, el único requisito que pido es el enfoque positivo. Esto implica eliminar miedo al error, desesperación por el supuesto no entender a la primera y por último inconstancia o a lo que es lo mismo dejar el curso a medias. Antes de comenzar oficialmente un curso, yo siempre invito a mis alumnos a encontrar sus motivaciones para aprender este idioma. ¿Qué es lo que los mueve a dar el paso? Les pongo a manera de beneficios 3 que escucho frecuentemente. La más sonada es conseguir un mejor puesto laboral. Bien es sabido que el inglés definitivamente abre puertas. Le sigue poder hablar con gente de otros países y por tanto mejorar la comunicación. O también por mera realización personal, de sentirte que has superado un reto propio. De hecho, estoy haciendo un estudio para determinar cuál de estos factores tiene más peso. Me ayudarías mucho con un comentario para saber cuál de estos es más importante para ti. O si tienes otro, no dudes en compartirlo. Por último, en esta introducción te doy 3 consejos para mejorar sustancialmente tu aprendizaje de inglés. 1. Escucha música que te guste, por supuesto que esté en inglés, y busca sus letras en internet. 2.
Mira videos y películas con subtítulos y analiza el contexto de la situación. 3. Visita páginas web en este idioma que sean de tu predilección. En definitiva, diviértete con el idioma. Puedes visitar mi página en internet para obtener más información acerca de este proyecto. También puedes conectar conmigo en las redes sociales Twitter y Facebook para recibir actualizaciones de este tipo de videos. Con este video comenzamos el curso de inglés básico y es en inglés primera parte que se puede encontrar en mi página web. El tema es los sustantivos, su plural y ejemplos en el idioma inglés. Comenzamos. Los sustantivos, llamados nouns en inglés, son las palabras que utilizamos para referirnos a personas, animales y países, entre otras cosas, ya sean materiales o mentales. En una oración, el sustantivo o nombre actúa como el sujeto de quién o del que se está hablando, y este puede estar en una de las dos formas en que se clasifican los sustantivos: sustantivo común o sustantivo propio. Con los sustantivos comunes podemos nombrar a todos los objetos pertenecientes a una misma clase o especie. Ejemplos: book, pen, telephone. Cuando se dice la palabra book, por tomar un ejemplo, estamos haciendo referencia a cualquier libro. Este tipo de sustantivos no hacen referencia a un sujeto en específico, de ahí que sean llamados sustantivos comunes. Por otra parte, los sustantivos propios se les llama de esta forma porque identifican en particular a un sujeto de los demás en su clase, y siempre su letra inicial será mayúscula. Con estos indicamos generalmente nombres de personas y países. Ejemplos: Mary, China, Gat. Solo usamos un sustantivo propio cuando nos referimos específicamente al sujeto que tiene ese nombre. Proseguimos con el plural del sustantivo. Para formar el plural del sustantivo, en muchos casos basta con añadir como terminación la letra S. Ejemplos: book, books, pen, pens, telephone, telephones. Sin embargo, habrá casos especiales donde para formar el plural del sustantivo se siguen algunas reglas básicas. Regla 1. Hay sustantivos en los cuales para formar su plural no solo se agrega la letra S al final. Tal es el caso de aquellos que presentan las siguientes terminaciones, donde para formar el plural se añade al último ES. Ejemplos: gas, gases, keys, kisses, brush, brushes, watch, watches, fox, foxes. Regla 2. Si el sustantivo termina en Y, tras una consonante se elimina la Y y se pone en lugar IS. Ejemplo: story, stories. Por otra parte, si el sustantivo termina con Y tras una vocal, formamos el plural solo añadiendo la letra S. Day, days. Regla 3. Si el sustantivo tiene terminación con letra O, se hace el plural añadiendo al final ES. Ejemplos: potato, potatoes, tomato, tomatoes. Regla número 4. Los plurales de las palabras que tienen terminación F o FE generalmente cambian la letra F por V y se agrega S o ES al final. Ejemplos: knife, knives, life, lives, leaf, leaves. La última regla, la número 5, existen algunos sustantivos que tienen formas plurales irregulares en las cuales no hay una regla definida para formar el plural. Veamos algunos ejemplos: child, children, woman, women,
man, man, person, people, tooth, teeth, foot, feet. En esta ocasión vamos a ver el uso y ejemplos de los artículos básicos en inglés. Bien, los artículos, articles, son esas pequeñas palabras que indican si el sustantivo de la oración se refiere a algo específico o a algo no específico. En el inglés, al primero le llamamos artículo definido, de, porque de antemano sabemos de qué estamos hablando. Y al segundo le llamamos artículo indefinido, en sus dos formas, a, an, porque, en efecto, estamos hablando de un sustantivo cualquiera. Ahora, la estructura para referirnos a algo o alguien usando artículos es article plus noun. Ejemplos: the movie, a cloud. Pero ¿cuáles son las reglas de los artículos? Veamos. Con respecto al artículo definido, vamos a utilizar the. Este es invariable y en español corresponde a el, la, lo, los y las. Por invariable se quiere decir que se usa no importando si se está hablando de sustantivos masculinos, femeninos o neutros, ni tampoco si están en singular o en plural. Algo muy importante a tomar en cuenta con respecto a la pronunciación es el sonido del artículo definido. Suena a da cuando le sigue un sustantivo que comienza con consonante. Por otro lado, si el sustantivo comienza con vocal, suena a di. Veamos los siguientes ejemplos: the man, the woman, the fantastic, the books, the tables, the ocean, the elephant. Como se puede ver, el artículo de no cambia en función del género del sustantivo, es decir, femenino o masculino, ni si está en plural o singular, propiedades que ciertamente no podemos decir del lenguaje español. Continuamos con el artículo indefinido. Este solamente se utiliza con sustantivos en singular y tiene dos formas de usarse, a y an. Estos corresponden al español un o una. Ambos tienen exactamente el mismo significado, pero a se emplea cuando la palabra que le sigue empieza por consonante, incluyendo la H aspirada, y también se empiezan con la vocal U cuando ésta es pronunciada con el sonido U. Veamos algunos ejemplos: a cat, a heart, a house, a university, a uniform. Por otro lado, la forma an se utiliza cuando la palabra que le sigue comienza por vocal o H muda. Como ejemplos tenemos an animal, an apple, an artist, an hour, an honor. Recordemos, usamos a o an delante únicamente de sustantivos en singular. A continuación, algunas traducciones utilizando los artículos aquí descritos y utilizando sustantivos vistos en la lección anterior: a gift, the gasoline, the love, a note, a key, the sky, the doctor, a cloud, the call, the internet. Con estos ejemplos termina la lección de los artículos en inglés. En este video vamos a aprender qué son los adjetivos y cuál es su utilidad. Comenzamos diciendo que se les llama adjetivos, adjectives, a las palabras que califican o determinan al nombre o sustantivo, es decir, las que describen al sujeto. En inglés se colocan antes de los nombres o sustantivos y nunca se pluralizan, siendo la gramática adjective plus noun. Ejemplos: soft bed, beautiful house, big tree. Nótese que primero va el adjetivo y después el sustantivo. Así es como se escribe correctamente en inglés.
Aunque en español sea posible decir primero el sustantivo y después el adjetivo, en inglés así no es gramaticalmente propio estructurar una oración. Una descripción clara en inglés se estructura de la siguiente manera utilizando artículo, adjetivo y sustantivo. Article plus adjective plus noun. Como ejemplos tenemos the tall boy, an expensive gift, a small dog, the angry birds, the beautiful woman. Como conclusión, podemos decir que el adjetivo nos va a ayudar a describir un sujeto. Por ello es importante tener en cuenta algunos adjetivos comunes. Vamos a ver qué son los verbos, el uso del infinitivo. Para empezar, hay que decir que el verbo es aquella palabra que indica acción en una oración, tomando en cuenta que la acción no se refiere únicamente a acciones físicas, sino también a procesos mentales y a condiciones de las personas o cosas. Cuando el verbo no está conjugado en ningún tiempo, se le antepone la preposición to para formar el infinitivo simple. Veamos algunos ejemplos. El verbo como una acción física, to run, to speak, to live. Como proceso mental, to wish, to think, to believe. Como condición de una persona o una cosa, to be, to feel, to miss. Esto con respecto a la clasificación de los verbos. Pero también nos compete saber para qué nos sirve el infinitivo. Pues bien, el infinitivo expresa el verbo en términos generales sin hacer referencia a ningún tiempo, ya sea presente, pasado o futuro. Existen otros tipos de infinitivo además del simple. Por ejemplo, el infinitivo simple de to walk, que es en español caminar. En infinitivo progresivo sería to be walking. En infinitivo perfecto, to have walked. Y en pasivos, to be walked. Dentro de toda la gramática que involucran los verbos, también existe la clasificación en regulares o irregulares. Los verbos regulares se caracterizan por formar el pasado simple y el pasado participio con la terminación en la letra D o ED, según sea el caso. Y los irregulares no tienen una regla específica para formarlos en pasado. Seguramente alguna vez te has preguntado por el significado de in, on y at y dónde utilizarlos. Pues en este tema veremos el uso de estas preposiciones y en dónde están clasificadas. Una preposición describe la relación entre las palabras en una oración. Por sí mismas, las preposiciones no tienen un significado concreto, pues su definición cambia dependiendo del contexto en que se utilice. Por ello, hay que saber diferenciar entre los diversos tipos de preposiciones que existen. Preposiciones de lugar: in, on y at, además de unas cuantas más donde veremos algunos ejemplos. Para comenzar, in se utiliza con significado en, dentro, adentro. Se usa cuando el sustantivo de la oración está dentro de un espacio cerrado, adentro de un objeto, adentro de un lugar al aire libre o con ciudades y países. Ejemplos: in prison, in a computer, in the bank, in Mexico. Mientras, on lo usamos con significado en, sobre, encima. Se utiliza cuando el objeto o sujeto en la oración está sobre un lugar en contacto físico y con las palabras left y right. On the wall, on the bed, on the left, on the right. Entonces, ¿dónde usamos at? At es utilizado con significado en, cerca. Se usa cuando el sustantivo está en un lugar concreto, con lugares como home, school, work y office. Además que también se utiliza con acontecimientos.
at the window, at the bank, at home, at school, at the party. Ahora, veamos algunas otras preposiciones del lugar, tales como behind, behind the door, behind the window, beside, beside the dog, beside the bank, between Joe and Sylvia, between the tree and the car, inside the box, inside the body, next to the church, next to the school, under the bed, under the truck. Existen muchas otras preposiciones del lugar, pero la idea aquí es presentar las más comunes, y por tanto las demás se verán conforme avancen los niveles. Proseguimos con las preposiciones de tiempo, igualmente con in, on y at. En este caso, in se utiliza con significado en. Es usado cuando se habla de distintos tiempos, momentos en los cuales se incluyen años, meses, siglos, estaciones, momentos del día y con periodos específicos de tiempo. In 1999, in March, in the 20th century, in the afternoon, in 2 hours. Por otro lado, on lo usamos con significado en para cuestiones de tiempo, solamente es usado con días de la semana, días concretos y festivos. On Saturday, on March 16, on your birthday. Por último, con las preposiciones de tiempo tenemos at, utilizado también con significado en. Se usa con los siguientes tiempos determinados: horas del día, momentos determinados en un día y con periodos vacacionales. At 9 o'clock, at midnight, at Christmas. Y la tercera categoría son las preposiciones de movimiento. En este caso veremos into, onto, at, to y from. Into se utiliza con significado dentro de. Se usa para indicar la posición final del sustantivo en un lugar dentro. Por ejemplo, the dog ran into the house. The police stepped into the building. Onto se aplica como a la, a él, a las, a los. Se utiliza cuando un movimiento implica un cambio de lugar más alto. Eduardo went up onto the roof. The dog jumped onto the table. En estos ejemplos se usa el verbo de la oración en tiempo pasado simple. Para que lo tengan en cuenta, el pasado de run es ran, pasado de step, stepped, el pasado de go, went, el pasado de jump, jumped. Proseguimos con at. Este es utilizado con el verbo arrive en pasado y significa a la, al. Es usado cuando el sustantivo llega a un destino como un pueblo o un lugar que no es muy grande. The products arrived at the store. A package arrived at the museum. Continuamos con la preposición to, utilizado con significado a, hacia. Esta preposición la utilizamos para hacer referencia a un destino o a un punto final de cierto movimiento. To my house, to a party, to the beach, to Mexico. Y por último tenemos la preposición from, que tiene significado en español de o desde. Se usa para designar el origen de un movimiento o sujeto. From USA to Mexico, from the beginning, I come from Texas, Eduardo is from Africa. Con esto terminamos la lección con respecto a las preposiciones.
Un tema un poco extenso debido a la variedad de usos y aplicaciones de la preposición, dependiendo si se trata de un lugar, tiempo o movimiento. Los pronombres podemos decir que son palabras que se emplean para designar personas, animales o cualquier otra cosa para no utilizar su nombre común o propio. En esta lección vamos a ver tres tipos de pronombres: pronombres personales, pronombres objetivos y pronombres reflexivos. Comenzamos con los pronombres personales. Estos pronombres son los más importantes que se utilizan en el inglés, dado que nos ayudan a referirnos a las personas o cosas en general. Los siguientes son los pronombres personales y su significado en español: I, he, she, it, we, you, they. Los pronombres personales se pueden clasificar por persona. La primera persona se refiere a quien habla o escribe. I para singular, we para plural. La segunda persona se refiere a la persona o gente con quien estamos hablando o a quien estamos escribiendo. You para singular y plural. Por otra parte, la tercera persona es la gente de la cual se está hablando o escribiendo. He, she, it para singular y they para plural. Notas: por regla general, el pronombre I siempre se escribirá con mayúscula sin importar su lugar en la oración. El pronombre it nos permite referirnos, además de animales y cosas, al clima, horas, lugares, fechas, eventos o situaciones, y también es usado para reemplazar alguna palabra dicha antes. Vamos a ver algunos ejemplos. I want a car. She loves the dogs. They are friends. It is awesome. The cat is small. It is pretty. It sucks. Los pronombres objetivos. Cada persona de los pronombres personales indicados con anterioridad tiene su propio pronombre objetivo. Este es el que usamos cuando la persona de la que se habla se usa como el objeto en una oración. Me, him, her, it, us, you, them. Es importante mencionar que el significado de estos pronombres en español está sujeto a cada oración en particular. En inglés, este tipo de pronombres van después del verbo en la oración para complementarlo o siguen a una preposición y la complementan. Ejemplos: look at me, I love her, teach us a lesson, eat it, come with me. En ocasiones los verbos son seguidos por un objeto indirecto u objeto directo. En ese caso se pueden formar de dos formas las oraciones: verbo más objeto indirecto más objeto directo. Por ejemplo, I buy her a soda every day. Otra forma: verbo más objeto directo más objeto indirecto. I buy a soda to her every day. Continuamos con los pronombres reflexivos. Estos se utilizan para hacer énfasis en el sentido de una frase y realzar al sujeto de la oración: oneself, myself, himself, herself, itself, ourselves, yourself, yourselves, themselves. Ejemplos: she hurt herself, I made it by myself, the man shaves himself, we took the picture ourselves, they did it themselves, love is pretty by itself, we made it ourselves. En esta ocasión estaremos viendo los posesivos, adjetivos, pronombres e indicar propiedad. Pues bien, la función principal de un posesivo es la de indicar la pertenencia de cierto sustantivo a otro u a otros, teniendo en cuenta que para esto se puede hacer uso de adjetivos posesivos, pronombres posesivos, con la preposición of o utilizando apóstrofe.
Comenzamos con los adjetivos posesivos. De acuerdo con la lección anterior de pronombres, cada pronombre de sujeto o pronombre personal tiene su adjetivo posesivo y corresponde a los siguientes: my, his, her, its, our, your, their. Ejemplos: my big mouth, her baby, his face, their business, its wheels, its buttons, its lips, its stripes. Esto en cuanto a adjetivos posesivos. Ahora, con respecto a los pronombres posesivos, tenemos que estos indican la pertenencia de ciertas cosas y corresponden cada uno a la persona gramatical: mine, his, hers, its, ours, yours, theirs. Ejemplos: the house is mine, the guitar is hers, the bone is its, the egg is its, the internet is ours. Ahora veamos cómo indicar propiedad de un sustantivo específico con la preposición of. Si se quiere mencionar el nombre de lo que se posee, pero además el nombre del sustantivo de qué o quién lo posee, se hace uso de la preposición of, que en español tiene traducción literal de. Cuando usamos esta forma de posesión, no importa si los sustantivos posesores o poseídos están en plural o singular. Esta es la estructura básica: article plus possessor noun of possessor noun. Ejemplos: the house of Mike, the cars of John, the world of today, the food of the dogs, the eye of the tiger, the dictionary of a student. Ahora, otra forma es utilizar apóstrofe. Utilizar apóstrofe en los sustantivos para referirse a cierta propiedad de algo o alguien es de uso muy común en la lengua inglesa. Para esta forma de indicar propiedad existen reglas establecidas. Número 1. Con sustantivos poseedores en singular, en la mayoría de los casos basta con añadir la terminación apóstrofe s. Mary's cat, the president's secretary, the doctor's opinion, the teacher's students, Carlos's experience, Doris's party. 2. Con sustantivos poseedores en plural que terminan en s, solamente se agrega al final el apóstrofe. The computer's power, my parents' house, the students' chairs, the baby's toys. Número 3. Cuando se habla de más de un sustantivo, existen dos casos. Los sustantivos poseen algo conjuntamente. Generalmente solo se añade la letra S al final del último sustantivo entre ellos. Ejemplos: Celeste, Blanca, and Berenice's cat. Jack and Elizabeth's apartment. Por otro lado, si los sustantivos poseen algo en forma separada, es agregada una apóstrofe S a cada uno de ellos. Celestes, Blancas, and Berenice's cats. Jack's and Elizabeth's apartments. Los demostrativos en inglés: pronombres y objetivos. Para empezar, hay que decir que se les llama demostrativos a este tipo de pronombres y adjetivos porque demuestran el sustantivo al que se están refiriendo, ya sea para decir qué o quién es, para luego, por ejemplo, indicar su ubicación. Se puede utilizar con objetos y personas. Para los demostrativos no existe un género específico, es decir, un mismo adjetivo o pronombre demostrativo se puede usar para un sustantivo masculino o femenino.
Por otra parte, sí existe diferencia en cuanto al número del sustantivo que se hable, ya sea singular o plural, y también de la proximidad en que se encuentra el sustantivo al momento de hablar de él. Como les venía diciendo, por un lado tenemos los demostrativos de número singular. This, cuando nos estamos refiriendo a algo que está cerca o a la mano. That, cuando estamos hablando de algo que está lejos o fuera de nuestro alcance. Por otro lado, los demostrativos de número plural son these, con algo que está cerca o a la mano. Those, con algo que está lejos o fuera del alcance. Estos 4 demostrativos pueden usarse como adjetivos o pronombres dependiendo de la forma en que se quiera estructurar la oración, siguiendo las reglas del número y proximidad. Los adjetivos demostrativos. Se usan los demostrativos como adjetivos cuando se acompaña el nombre del sustantivo en la oración, especificando así de qué o quién se está hablando. Ejemplos: this can of soda, that car in the street, these children of today, those shoes are mine. En otro orden de ideas, los pronombres demostrativos. Se usan los demostrativos como pronombres cuando no se acompaña con el sustantivo. En esencia, el pronombre demostrativo actúa como la persona o cosa de la que se está hablando. Generalmente se utiliza cuando las personas en la conversación saben de qué se está refiriendo al hablar. Ejemplos: this is awful, that is incredible, these are good, those are expensive. Otros pronombres demostrativos. Such. Se utiliza cuando se quiere hacer referencia a cierta cosa o persona mencionada previamente, y para ello no volver a decirla. Ejemplo: college students have many responsibilities. Such people have to deal with that stress. Known. Es usado para indicar ninguno o ninguna de los mencionados que tiene la cierta característica. None of the animals can think. One o once. Estas palabras no tienen un significado por sí mismas, ya que su única función es reemplazar al sustantivo o sustantivos en la oración para evitar repetirlos. Ejemplo: that is my computer, the black one. Ahora veamos algunos ejemplos del demostrativo en diversos sitios de la oración. This is my brother. That game is cheap. My house is that in the corner. Your boxes are these on the table. I like that. Yes, I want those. Nota: la palabra that también tiene un significado en español de que, sin acento. En este caso, su uso no es apropiado para hacer preguntas. Para poder diferenciarla de cuando se habla de un demostrativo, es preciso revisar el contexto de la oración. That no puede ser demostrativo en los siguientes ejemplos. Quizás los reconocerás porque son extractos de canciones de los Beatles. Tell me that you want the kind of things that money just can't buy. I'm so glad that she's my little girl. There's nothing you can do that can't be done. Primero vamos a centrarnos en el alfabeto. Es importante conocer la pronunciación de cada letra, pues al momento de deletrear en inglés, esto nos va a ser de gran utilidad. A tener en cuenta, son 26 letras las que conforman el alfabeto en el idioma inglés. La única diferencia de este con el alfabeto en español es que en el inglés se omite la letra ñ. En esta tabla puedes ver las letras del alfabeto con la indicada pronunciación de cada una. Es importante mencionar que esta pronunciación es la forma en que se dice cada letra
y no como necesariamente la pronunciamos al momento de hablar. Generalmente las letras suenan diferentes al momento de pronunciarlas en una palabra. Empezamos con la pronunciación. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. En este video de Yes en Inglés 1 te voy a mostrar la lección de los colores en inglés, un tema bastante básico que se debe considerar en el aprendizaje de esta lengua. Comenzamos aclarando que el color representa la apreciación visual que en el cerebro se produce en el momento que el ojo recibe cierta energía luminosa que reflejan los cuerpos al recibir iluminación. Los colores básicos son tres: rojo, verde y azul. Los otros colores conocidos son obtenidos por la mezcla de estos tres colores básicos. Los 10 colores más frecuentemente utilizados son red, green, blue, white, black, yellow, orange, gray, brown, violet. Los números son muy importantes en la vida diaria, por lo tanto, en el aprendizaje del idioma inglés no puede faltar este tema. La clasificación general de los números son dos, divididos en cardinales para expresar cantidades y ordinales para expresar un orden. En este video vamos a aprender cuáles son los números cardinales y cuáles son las reglas que se siguen para estructurarlos. Los números cardinales son considerados números primarios o primordiales. Este tipo de números los usamos para expresar cantidades. A continuación se muestra una lista de los 20 primeros números cardinales, incluyendo cómo se escribe en inglés y la manera de leerse. Estos 20 primeros números sirven de base para estructurar los restantes. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Como se puede ver, a partir del número 13 la terminación de los números es teen. Esto es debido a que corresponden a la decena después del 10, es decir, del 10 en inglés. Por otra parte, a partir del 20, o sea 20, las decenas las forman la partícula T al final. Se les conoce a estos números como regulares ya que están formados por la decena, centena o millar, más el número natural como se puede ver en la siguiente lista: 21, 22, 30, 33, 40, 44, 50, 55, 60, 66, 70, 77, 80, 88, 90, 99. Para nombrar las centenas debemos usar la palabra hundred después del número indicado. Ejemplos: 100, 400, 600. En el caso de los millares hacemos uso de la palabra thousand. Por ejemplo, 1000, 3000, 9000. Por último, en el caso de los millones debemos utilizar million. 1 million, 5 million, 8 million. Nota: las palabras hundred, thousand y million no se pluralizan. Decimos 5 million, no 5 millions. O 900, no 900s. Todos los números que restan por mencionar aquí consisten únicamente en una combinación de los vistos en esta lección. Para conectar centenas, millares y millones con decenas y unidades, utilizamos la palabra and. Veamos algunos ejemplos sencillos.
145, 666, 908, 1345, 196,456, 5,456,678, 75,763,123. Entre números más grandes se tiende a volver más complicado el formar los números, pero como se puede ver en los ejemplos, todo es cuestión de conocer las bases de estos mismos y la estructura correcta para formarlos. Nota final. Es común que números como los que ves en pantalla, es decir, números con miles de centenas cerradas, sean nombradas al hablar en términos de centenas. En este caso, 1600, 2300, 4500. Se hace esto porque el multiplicar el número base por 100 da el número mencionado. Por ejemplo, 16 por 100 es 1600, que en inglés 1600. Emplear esta forma de decir los números es especialmente utilizado en el inglés norteamericano. En esta ocasión estaremos viendo cuáles son los números ordinales en inglés, para qué nos pueden servir y cómo estructurarlos. Como explicaba en el video anterior, mientras los números cardinales nos ayudan a expresar cantidades, con los números ordinales vamos a poder establecer un orden en un conjunto de elementos de acuerdo a su posición en determinada sucesión numérica. Es sencillo, los números ordinales ordenan. Veamos los primeros 20 números ordinales para comenzar. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th. Con estos primeros 20 números nos podemos basar para formar los restantes, pero hay que tener en cuenta dos reglas básicas. Regla 1. A partir del número 20, para formar un número ordinal que termine en 1, 2 o 3, se empleará el asignado correspondiente first, second y third, con la nomenclatura normal de los cardinales. Ejemplos: 21st, 22nd, 23rd, 52nd, 101st, 142nd, 1003rd. Regla número 2. Para los números que terminen distinto que 1, 2 y 3, a partir del 20 se le agregará TH al final para formar su número ordinal. Ejemplos: 24th, 30th, 40th, 44th, 50th, 55th, 60th, 66th, 70th, 80th, 90th, 99th, 100th, 200th, 300th, 400th, 500th, 600th, 700th, 800th, 900th, 1000th, 10,000th, 100,000th, 1,000,000th. Siendo las dos reglas anteriores, se pueden formar cualquiera de los números ordinales entre el vigésimo y millonésimo. En este tema se abarcarán tres tópicos muy importantes de conocer en inglés, como en cualquier otra lengua: los días de la semana, los meses del año y también las 4 estaciones que existen. Comenzamos con los días de la semana en inglés. Como es de conocimiento común, los días de la semana son 7. Algunos calendarios empiezan la semana con domingo y otros en lunes. Para efectos prácticos, se muestra a continuación los días de la semana comenzando en domingo. Ojo con la pronunciación: Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Seguimos con los meses del año en inglés.
Los meses son 12, comenzando por enero y terminando en diciembre. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Por último tenemos las estaciones del año. Spring, Summer, Autumn, Fall, Winter. Aquí termina la lección donde se indican los días de la semana, los meses del año y las estaciones en inglés. Próximamente se estará viendo cómo realizar oraciones básicas con estas palabras de vocabulario común. El uso de much, many y a lot of está determinado por la cantidad de lo que estemos hablando. Para este tema se debe tener en cuenta si se habla de sustantivos contables o no contables. Comenzamos con el uso de much. Con la palabra much estamos haciendo referencia a un sustantivo en singular que no se puede contar. En esencia, un sustantivo no contable. Ejemplos: much milk, much time, much capacity, much energy, much water. Continuamos con uso de many. Con many indicamos a sustantivos que están en plural y que se pueden contar. Sustantivos contables. Ejemplos: many apples, many cars, many hours, many people, many friends. Por último, uso de a lot of. Con a lot of podemos hacer referencia a sustantivos en singular y plural. Con este se puede hablar de sustantivos contables y no contables. Ejemplos: a lot of time, a lot of cars, a lot of friends, a lot of milk, a lot of hours. Eso es lo básico. Muchas personas utilizan lots of. Hay que tener en cuenta que ese se utiliza igualmente que a lot of. Podemos decir igualmente lots of time, lots of cars, lots of friends, lots of milk, lots of hours. Es en esencia lo mismo. Y bien, en resumen, la diferencia principal de estas tres formas de expresar una cantidad grande del sustantivo es que con much solo hablamos en singular con los sustantivos no contables. Por otra parte, con many únicamente hablamos de sustantivos en plural y aquellos que podemos llamar contables. Y bueno, con a lot of podemos referirnos a ambos casos. Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver la diferencia entre little y few. Para empezar, hay que tener en cuenta que las palabras little y few se emplean para expresar cantidades pequeñas, al contrario que much, many y a lot of. Uso de little. Con little se está refiriendo a sustantivos singulares y que no se pueden contar como cantidades. Algunos ejemplos: little light, little work, little gas, little ink, little sugar. Uso de few. Con few hacemos referencia a sustantivos plurales y que se pueden contar. En esencia, los sustantivos contables: few pupils, few oranges, few animals, few books, few words. Como se deja ver en estos ejemplos, el uso de estas dos palabras para indicar cantidades pequeñas de ciertos sustantivos está determinado por su naturaleza singular o plural. Es muy importante identificar cuáles son los sustantivos contables y los no contables. Con esta última lección has concluido de ver el curso inglés completo 1 de nivel básico en el canal de Yes en Inglés. ¡Felicidades! Has obtenido los conocimientos fundamentales de este importante idioma. Si lo que quieres es una forma resumida y detallada de todo lo que encontraste en este video, entonces puedes descargar el libro gratuito que he subido en mi página web. Entra directo a la sección de descargas en la tarjeta que aparece en la esquina superior derecha. No te arrepentirás. Y bien, lo que sigue para ti es que aprendas a utilizar todo lo aquí mostrado para formar oraciones y preguntas. Esto lo voy a tratar en el curso Inglés Medio Yes en Inglés 2, y para ello también voy a realizar un video como este. Asegúrate de activar las notificaciones por correo electrónico para que estés enterado de cuando publique el curso de inglés intermedio.
A continuación te indico brevemente cómo realizar este proceso. En la parte inferior de este video haces clic en el botón rojo suscribirse en caso de que aún no lo estés. Una vez estás suscrito puedes ver que tienes un icono con forma de campana. Bueno, haces clic en él y te aparece la opción enviarme todas las notificaciones de este canal. Marcas la casilla y seleccionas guardar. En caso de que por cualquier razón quieras dejar de recibir las notificaciones, vuelves a hacer clic en la campana, desmarcas la opción y haces clic en guardar. Si estás viendo este video desde un móvil es lo mismo esencialmente. Te suscribes, tocas la campana